Hola, ¿qué tal, jóvenes? Muy buenas tardes. Excelente inicio de semana. Me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente en esta quinta semana y vamos a trabajar la clase número 13 de Ciencias, Tecnología y Biología con una pregunta que no, bueno, el tema es una pregunta. ¿La evolución es francesa o inglesa? Ese es el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Y obviamente cuando nosotros escuchamos la palabra evolución, pues lo primero que pensamos, lo primero que nos llega a nuestra mente es Darwin, ¿no? Nosotros hablamos acerca de Darwin cuando escuchamos evolución. Pero también es importante que ustedes sepan que hay otras personas que también hablaron acerca de evolución. Nuestro aprendizaje esperado es reconocer que el conocimiento de los seres vivos se actualiza con base en las explicaciones de Darwin acerca del cambio de los seres vivos en el tiempo. Bueno, antes que nada tenemos que manejar el concepto de evolución. En el aprendizaje esperado nos mencionan algo con respecto al concepto de evolución, pero me di a la tarea de buscar algo sobre evolución. Generalmente se denomina evolución a cualquier proceso de cambio en el tiempo. Proceso, imagínense, tiene etapas. En el contexto de las ciencias de la vida, acuérdense, ¿qué es la ciencia encargada de estudiar la vida? Pues la biología. La evolución es un cambio en el perfil genético de una población de individuos, ustedes ya saben que es una población, que puede llevar a la aparición de nuevas especies, la adaptación o distintos ambientes o la aparición de novedades evolutivas. Pero para sintetizar todo esto, cuando hablemos de evolución biológica, vamos a hablar que los seres vivos cambian a través del tiempo. Bueno, eh, jóvenes, todo ser humano en cualquier etapa de su vida se hace una gran pregunta. Esta pregunta es, ¿de dónde venimos? ¿Cómo surgimos? ¿Y por qué somos así? Y muchas otras más preguntas. No fue Darwin el primero que se hizo esta pregunta, sino a través del tiempo, a través de la historia del hombre, en varias culturas, se hicieron estas preguntas, ¿no? ¿Por qué somos así? ¿Por qué estamos constituidos así? ¿Por qué hay tantos animales iguales pero a la vez diferentes? Bueno, y se empezaron a formular teorías. Teorías, obviamente una teoría es una forma de explicar un fenómeno y en este caso, bueno, pues a través del tiempo el hombre empezó a generar o a preguntarse esto. Una de las primeras teorías con respecto a cómo surgieron los organismos o por qué son así es el transformismo. En toda cultura de, a través de la historia del ser humano, la griega, la egipcia, la maya, la tolteca, la hindú, la china, etcétera, se preguntaron por qué éramos así o cómo surgían los organismos o por qué éramos de esta forma. Y el transformismo es una teoría que dice que por medio de leyendas se dice en cualquier cultura cómo se fueron formando los organismos. Les pongo un ejemplo. En el caso de los aztecas se hablaba de que nosotros y los seres vivos surgimos por los dioses. Los dioses nos crearon de cenizas de dioses y del maíz, nos mezclaron y formaron al hombre y formaron a los organismos. O también, pues, existe otras que venimos de un gran árbol o venimos de la tierra o surgimos de flores o los dioses nos crearon, etcétera. Entonces, ese sería el transformismo, una teoría pues que cada cultura desarrolló. También, obviamente, una teoría llamada el fijismo.
o teoría fijista, y es la creencia que todas las especies existieron así y que no han cambiado y desde su creación, o sea, no ha habido ningún cambio, simplemente surgimos, fuimos creados y nunca va a cambiar, todos los seres vivos siguen siempre a través del tiempo igual, por eso se llama fijista. También una muy importante en cualquier religión de las culturas que existen en el mundo, pues está la teoría del creacionismo, o sea que fuimos creados por dioses. Los dioses diseñaron al hombre, diseñaron a los animales, diseñaron a la naturaleza, la crearon simplemente. Por eso se llama creacionismo, creada por dioses. También tenemos una teoría que durante la Edad Media estuvo muy latente, que se llama la de la generación espontánea. Esta teoría dice que los animales, los organismos, los seres vivos, los humanos, fuimos creados así, nada más. De pronto surgimos y se creó. La biogénesis se sustenta en procesos de putrefacción, entonces se dice que nosotros fuimos eh, eh, creados. Les cuento una historia. Eh, un filósofo griego estaba en el bosque, empezó a llover y de pronto se dio cuenta, dejó de llover y de pronto se dio cuenta que se formó un charco. Estuvo esperando ahí a que se secara su ropa y de pronto se dio cuenta que en el charco habían surgido renacuajos. Entonces él pensaba o él creía que pues estos renacuajos habían caído con la lluvia. Dice, es una generación espontánea. Y lo cierto es que no. Las ranas dejaron sus huevecillos, se secó el lago o el río, empezó a llover, se formaron charcos y eclosionaron los renacuajos. Esa es la explicación que ahora nosotros sabemos, pero en ese entonces el filósofo griego no lo sabía. Pero bueno, la generación espontánea que de pronto surgía la vida, ¿no? O nos daban una receta que para crear ratones tenías que poner granos de arroz o de trigo, tenías que poner eh, ropa vieja y en 21 días tenías ratones. Híjole, como que increíble, ¿no? Pero ellos daban esa explicación por medio de la generación espontánea. Pasó el tiempo y llegó un científico llamado Francisco Redi y él demostró que no existía la generación espontánea. En un frasco puso carne y la tapó. Esto, obviamente, al transcurso del tiempo, las moscas se acercaban y pues no pasaba nada, la carne seguía igual. Después dejó en otro frasco, puso carne y obviamente las moscas llegaron y ahí desarrollaron, pusieron sus huevecillos y se desarrollaron gusanos, que son las larvas precisamente de las moscas y se crearon nuevas moscas. Y después puso también un frasco, pero lo tapó este, con una tela, las moscas llegaron y ahí dejaron los huevecillos. ¿Qué demostró Francisco Redi con esto? Pues que la generación espontánea, la vida nada más así de pronto surgir, pues no era. Tenía que haber un origen, tendría que haber un organismo que generara nueva vida. Bueno, pero también, aparte de Francisco Redi, llegó alguien muy importante. Es Luis Pasteur. Luis Pasteur diseñó un experimento donde colocó en un matraz cuello de cisne, colocó eh, caldo de res, perdón, caldo de ternera, no de res de ternera, colocó ahí caldo de ternera y se dio cuenta que no se echaba a perder.
no generaba un mal olor. Bueno, ¿y por qué? Porque precisamente al diseñar este matraz cuello de cisne, todos los microorganismos se quedaban atrapados en el cuello de cisne, en esa curva, y no llegaban a degradar el guisado, el guisado de carnero. Después él rompió el cuello de cisne y obviamente se contaminó creando microorganismos. Entonces, con este pequeño experimento demostró que existían microorganismos que no podíamos ver, pero que no existía una generación espontánea, que siempre habían organismos que generaban vida. Y esto obviamente permitió que se pudieran tener nuevas teorías. También hay una teoría muy importante, una teoría que todavía se sigue manteniendo viva, y se llama la teoría de la paspermia. Esta teoría, que fue a principios del siglo XX, con Arrhenius, propone que asteroides o un asteroide viajó por el universo llevando bacterias extraterrestres, entró a nuestro planeta y al caer se sembró esas bacterias en el planeta y evolucionaron hasta generar los nuevos organismos. Obviamente, pues es muy difícil porque, bueno, al entrar este asteroide o esta roca del universo, pues están temperaturas muy bajas o temperaturas muy altas. Pero los científicos han demostrado últimamente que hay bacterias que soportan temperaturas muy altas, que viven cerca de los volcanes en el mar. Y también han encontrado bacterias en temperaturas muy bajas en el polo norte y en el polo sur. Pero bueno, esto es parte, ¿no?, de una teoría donde dice que, bueno, entraron estos organismos a nuestro planeta, llegaron, quedaron sembrados y se empezaron a desarrollar y a evolucionar hasta crear los organismos actuales. Por último, también tenemos una teoría, la teoría de Oparin, y dice que, bueno, la Tierra primitiva tenía pues una atmósfera diferente a la que tenemos ahora, pero estaba compuesta principalmente de agua, de hidrógeno, de metano y amoníaco. Y con las reacciones que se provocan por la erupción de los volcanes y las descargas eléctricas de la atmósfera, se crearon reacciones químicas y debido a esto se generaron sustancias perdón, moléculas orgánicas que generaron sustancias orgánicas, dando origen a los primeros organismos primitivos. Igual es una teoría que bueno, eh, nos habla acerca un caldo de cultivo en los mares, y se cree precisamente que la vida surge en los mares, y ahí es donde se presentan la evolución o la primera evolución de los organismos primitivos en organismos ya más complejos, y de organismos unicelulares a organismos pluricelulares. Pasa el tiempo, tenemos a una persona muy importante, Jean-Baptiste Pierre Anton de Montes Lamarck, un naturalista francés. También estudió medicina, física, teología, y sus aportaciones publicó un texto, y es el creador de la teoría del lamarckismo o la teoría de Lamarck, que es muy importante. Es por eso que, bueno, acuérdense del título de nuestra clase, la evolución es francesa o inglesa. En 1809, él crea, les comentaba, un libro, propone que las formas de vida no habían sido creadas por
permanencia inmutable. Quiere decir que los organismos sí han cambiado a través del tiempo y que sí han evolucionado. Su libro Filosofía Zoológica nos habla precisamente de que los organismos han cambiado. Lamarck, quiero comentarles, fue una persona que estuvo comparando las estructuras óseas de caballos o de otros organismos, tanto de fósiles como de caballos actuales, y se dio cuenta que había muchas semejanzas. Pero él, su teoría la basó principalmente en dos elementos. Él decía que la herencia de los caracteres adquiridos, en la que se produce una transformación de los órganos, surge del uso y desuso. Y la transmisión de estos órganos pasa de padres a hijos, o sea, se hereda. Y nos dice la existencia de un principio activo para dicha herencia, resumiéndolo como la función crea al órgano. Como que no queda muy claro. Bueno, vamos a verlo de otra forma distinta. Él observó, él consideró que existían en la antigüedad, existían jirafas. Y si se dan cuenta, la primera jirafa tiene el cuello muy corto. Este pues, cuello corto pues, no le servía para comer las ramas de los árboles. Así que esta jirafa, al estirar el cuello y estirar el cuello y estirar el cuello, se empezó a desarrollar. Y estas características pasaron de generación en generación y cada generación iba estirando el cuello hasta que llegaron generaciones en donde las jirafas ya tenían cuellos largos para poder alimentarse de las hojas de los árboles. Por eso regresamos. Lamarck decía entonces que el órgano, eh, para que pudiera transformarse el organismo o evolucionar, tenía que usarse o no usarse. Y al usarse, se iba transmitiendo de generación en generación. Otro ejemplo puede ser, les platico, el topo. Ustedes saben que el topo no puede ver, sino que utiliza el olfato y utiliza otro tipo de órganos para poder eh, saber su entorno. Lamarck decía que el topo, al no usar los ojos, fue perdiendo ese órgano y obviamente pues se quedó ciego. Se los pongo un ejemplo más claro. Imagínense que yo me amarro un brazo a la cintura y no lo uso. Y utilizo el otro y hago ejercicio y se maneja y se va formando un brazo muy grande, muy fuerte. ¿Creen que mis hijos, cuando yo me case y tenga hijos, eh, mis hijos ya no van a nacer con ese brazo? No, van a nacer con los dos brazos. Entonces, eso es lo que discutían con respecto a la mar. Espero que haya quedado muy claro. Recuerden, Lamarck establece el uso o desuso de los órganos y gracias a eso había una transformación en los organismos. Bueno, quiero comentarles que se denomina hecho evolutivo al hecho científico de que los seres vivos están emparentados entre sí y ha ido transformándose a lo largo del tiempo. ¿Por qué tenemos que tomar en cuenta eso? Porque sí, se ha demostrado que los organismos han evolucionado a través del tiempo y los cambios que se presentan en cada uno de ellos es ya sea por una adaptación y al adaptarse esas características pasan de padres a hijos. Bueno, tenemos a Carlos Darwin y tenemos a Alfred Wallace. Ambos trabajaron independientemente, realizaron viajes y obviamente desarrollaron la teoría de la evolución, cómo cambian los seres vivos a través del tiempo
y es un mecanismo que, bueno, esta evolución es por medio de un mecanismo llamado la selección natural. Pero quiero aclarar algo. No nada más fue Darwin, sino también Wallace trabajó conjuntamente, nada más que lo hicieron de forma separada. Bueno, obviamente de quien vamos a hablar primero es de Carlos Darwin. Carlos Darwin es un científico inglés, es una persona muy importante porque establece una teoría de la evolución. De niño le gustaba mucho observar a los organismos, tenía un criadero de perros, tenía muchísimos animales, heredó esto de su abuelo también era naturalista, él intentó estudiar medicina, pero no la terminó, y Carlos Darwin tenía una gran característica que era una persona muy observadora de la naturaleza. Quiero por favor que quede muy claro que se acuerden de esto, porque gracias a eso, a esa observación y a ese análisis que hace de la naturaleza, es como empieza a desarrollar su teoría. Eh, al, Carlos Darwin realiza un viaje que dura 5 años y al regresar a Inglaterra en 1836 comienza a realizar varias, empieza a organizar varias anotaciones que hizo durante este viaje y empieza a formular su teoría en varios puntos. El primer punto que él menciona en su teoría es la adaptación. Todos los organismos se adaptan a su medio, recuerden. Número 2, la variación. Todos los organismos presentan características variables. Ellas son una cuestión de azar y aparecen en cada población natural y se heredan entre los individuos. La número 3, sobre reproducción. Todos los organismos tienden a reproducirse más allá de la capacidad de su medio. Utiliza precisamente algunos elementos que menciona Malthus, un estadista, y habla Malthus acerca de las poblaciones y que las poblaciones cuando se acaban el alimento, pues obviamente empiezan a morir y sobreviven los más aptos. Vamos en la número 4. Debido a que no todos los organismos están adaptados por igual a su medio, algunos sobrevivirán y se reproducirán solamente los mejores. A esto se le llama selección natural. Entonces, ¿quiénes sobreviven? Los más aptos. Quiero hablarles también de Wallace. Wallace, a diferencia de Darwin, él es de clase alta, también es inglés y él no viaja por todo el mundo. Él viaja a Sudamérica y él principalmente trabaja en las selvas de Amazonas, en las Amazonas en Brasil, y él también puntualiza muchos elementos muy importantes. En 1854, Wallace abandona Inglaterra y viaja a Brasil y él observa eh, un gran número de organismos, tanto plantas como animales, y se dice que él se enferma por estar en Indonesia contra la malaria y también ahí empieza a trabajar con las ideas de la selección natural. También habla acerca de la perpetuidad de variabilidad de los seres vivos y también habla de cómo sobreviven los más aptos. Esto también en Indonesia y en Brasil. Eh, Después de sus anotaciones, en 1858, Darwin recibe una carta de Wallace. ¿Y qué creen, muchachos? Una gran sorpresa. Todos los puntos que había manejado Darwin, Wallace también los había observado.
Había observado que los organismos se adaptan, había observado una gran variedad de organismos que eran diferentes, pero a la vez eran semejantes. Se dio cuenta de las poblaciones, pero también se dio cuenta de que sobrevivían los más aptos. Y hablaba precisamente de una evolución y de una adaptación de los seres vivos. Así que Darwin, pues al sentir y al ver que Wallace también tenía estas mismas consideraciones, pues tuvo que apurarse para poder publicar su, su teoría. Eh, el trabajo de Wallace fue publicado en 1858 y fue el primero en definir el rol de la selección natural en la formación de las especies. En conocimiento de Darwin, que se apresuró a publicarlo en 1959, su mayor, él habló acerca del origen de las especies. Entonces, como verán, eh, gracias al trabajo de Darwin y de Wallace, se pudo publicar y se pudo realizar la teoría de la evolución, ya tomando en cuenta los aspectos que hemos manejado. Espero que les haya gustado la clase. Tenemos lo que es la actividad. Son preguntas que ustedes tienen que contestar, por favor. Y la segunda parte, solamente tienen que colocar los nombres de las teorías de Lamarck y mencionar las dos primeras teorías y preguntas que están al final. Les agradezco mucho por su atención y nos vemos el día miércoles. Hasta luego, jóvenes.